Hola, bienvenidos a este primer video del curso de Economía Clásica en el que trataremos la parte correspondiente al objeto. ¿Cuál es la idea? La idea es que primero identifiquemos las ciencias económicas dentro de las ciencias y que identifiquemos la economía clásica, que es lo que nos importa en el curso, dentro de las ciencias económicas. Entonces es el primer propósito. Entonces bienvenidos y espero que disfruten el contenido. Muchas gracias. Por la parte del objeto vamos a tener dos objetivos. Uno es identificar la ciencia económica dentro de las ciencias y el otro objetivo es identificar la economía clásica, que es el propósito del curso, dentro de las ciencias económicas. Ya sabemos que desde la definición de ciencia nos dicen que una ciencia es una disciplina que utiliza el método científico para hallar estructuras generales. Es muy importante. En la economía es una ciencia que utiliza el método científico para hallar estructuras generales. Por lo tanto, la economía es una ciencia. La otra parte importante de esa definición es la cuestión de las estructuras generales o lo que se conoce como leyes. Como ya hemos visto en clase, las leyes tienen tres características fundamentales. Una característica es que las leyes tienen que tener la capacidad de describir o explicar. La otra característica es que las leyes tienen que poderse comprobar. La última característica de las leyes es que deben de tener la capacidad de predecir o retrodecir, de predecir acontecimientos futuros y de retrodecir lo que ya está establecido y es el conocimiento actual, pero también se puede en algún momento, de acuerdo a las circunstancias, ajustar. Teniendo en cuenta la definición de ciencia, sabemos entonces que las ciencias, por el texto que se ha leído de Bunge, que las ciencias se dividen principalmente en dos. Se dividen en ciencias formales y ciencias factuales. Recuerden que las ciencias formales son las que no tienen objeto de estudio y son principalmente la matemática y la lógica. Y las ciencias factuales son las que tienen objeto propio y el objeto está asociado a los hechos. Entonces por eso son ciencias factuales de facto. La economía, como trata de comprender los fenómenos del comportamiento de los individuos en la sociedad en términos económicos, digamos que sí tienen objeto en los hechos, porque digamos ocurre en la realidad. Entonces las ciencias económicas están dentro de las ciencias factuales. Ahora, las ciencias factuales también se dividen principalmente en dos, en ciencias sociales y en ciencias naturales. ¿En qué se diferencian? Se diferencian principalmente por la característica del objeto, de que las sociales obviamente estudian el comportamiento de los individuos en la sociedad, mientras que las naturales están más enfocadas a comprender fenómenos asociados a los objetos. Y la otra característica importante es que las ciencias sociales tienen un enfoque más probabilístico, mientras que las ciencias naturales tienen un enfoque más determinístico. ¿Qué quiere decir eso? Que en las ciencias sociales, por lo que estudian el comportamiento de los individuos, es probable que los sucesos tengan un nivel de ocurrencia, mientras que en las ciencias naturales son ciencias más exactas. Entonces ellos pueden predecir con mayor nivel de certidumbre el comportamiento de los objetos. Entonces esa es más determinística, tiende a ser más exacta. La social es más probabilística. Ya como la economía está dentro de las ciencias sociales, ya lo que hay que mirar es la característica dentro de esas ciencias sociales, y es que los fenómenos que estudia la economía son fenómenos que están asociados a variables que son principalmente cuantificables. Entonces, como por ejemplo, los precios, las tasas de interés, las cantidades. Entonces los individuos tienen comportamiento económico en función de esas variables, entonces se comportan en función de esas variables económicas. Entonces es la característica principal de la economía dentro de las ciencias sociales. Con eso cumplimos el primer propósito del objeto, que era identificar la economía dentro de las ciencias. Ahora el segundo propósito es la economía clásica dentro de las ciencias económicas. Para eso es necesario pues primero saber en el escenario que nosotros vamos a estudiar la economía teniendo en cuenta que los individuos tienen su comportamiento en un escenario de una sociedad de mercado capitalista. Entonces ese es el escenario.
Hay que dejarlo claro, digamos que es muy fácil de tener en cuenta porque nosotros no tomamos las decisiones en la actualidad en un modelo esclavista, feudalista ni comunista, sino que la característica principal del modelo actual es un modelo de una sociedad capitalista. Dejando eso claro, en el texto del profesor Bolaños les dan una definición de lo que es ciencia económica. Ustedes saben que definiciones de la economía hay muchas. Entonces está la definición desde el punto de vista del objeto, del método, está la definición desde el punto de vista de la escasez de los recursos, entonces hay muchas. En el texto del profesor Bolaño lo que les dicen es que las ciencias económicas estudian, digamos, los fenómenos económicos asociados a la sociedad de mercado. Entonces lo importante ahí, entonces, como les había dicho, es identificar qué es la sociedad de mercado capitalista, que es la que se va a estructurar. Ahora, en esa definición también, lo importante es que ahí les hablan de 3 elementos relacionados con la definición de economía. Y es que en economía se debe tener en cuenta los elementos científicos, los elementos tecnológicos y los elementos ideológicos. Recuerden que los elementos científicos son las teorías y son los modelos asociados a los fenómenos económicos. Los elementos tecnológicos es la aplicación de esos modelos y de esas teorías, digamos, la aplicación que se hace en la economía, a los fenómenos económicos. Y el tercer elemento, que es el ideológico, comprende las creencias, los juicios de valor, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión de las ideologías, culturas, presiones de grupo, todo eso. Entonces, ¿por qué son importantes esos elementos? Porque esos elementos, vamos a mirar, de acuerdo a lo que les dice en el texto del profesor Bolaños, van a responder a unas características, ¿cierto? Entonces, digamos que los elementos científicos tienen una característica y es que responden más pues, a una necesidad de si las cosas son falsas o verdaderas, mientras que los elementos, digamos, tecnológicos van a responder más a si los tecnológicos y los ideológicos, a si las cosas sirven o no sirven. Bueno, entonces esos son lo que llaman criterio de validez. Entonces recuerde, el criterio de validez del científico es verdadero o falso, y el criterio de validez del tecnológico y el ideológico es más si sirve o no sirve, que eso está asociado a los fines prácticos. De acuerdo a eso, entonces la economía se va a dividir en 2 partes. Lo vamos a dividir en teoría económica y economía aplicada. Entonces la teoría económica va a estar vinculada va a estar relacionada con los elementos científicos, y la economía aplicada pues va a tener una mezcla de todos los elementos. Bueno, entonces ya se sabe, en la economía aplicada desde la definición, ya sabe, la ciencia económica se va a dividir teoría económica y economía aplicada. La economía aplicada entonces, digamos que es la parte de la economía en donde se mezclan todos los elementos teóricos, tecnológicos, ideológicos, con el propósito de aplicarlos a la realidad. Listo. Esa característica va a tener. Dentro de la economía aplicada hay una rama que es muy importante, que es la política económica. Y la política económica son todos los instrumentos que tiene el Estado para intervenir sobre la economía. Entonces, instrumentos como políticas monetarias, políticas fiscales, las políticas fiscales están asociadas al aumento del gasto del gobierno, o si el gobierno va a decidir cobrar más impuestos. La política monetaria está asociada a lo que el Banco de la República hace con las tasas de interés, con la base monetaria, si la incrementa o la disminuye, eso influye sobre las tasas de interés, y de acuerdo a eso las personas en función de la tasa de interés deciden si van a gastar más o van a gastar menos. Bueno, pero entonces es una parte de la economía aplicada. La cuestión es que la economía clásica, que es la que estamos tratando de ubicar, es una teoría económica que no busca lo de la aplicación, sino entender el comportamiento, es una teoría abstracta. Entonces no nos vamos por el lado de la economía aplicada, sino que nos vamos por el lado de la teoría económica. En la teoría económica, pues recuerdan la definición de ciencia, nos dicen que la teoría económica es una parte de la economía que utiliza el método científico, pues obviamente con el propósito de entender los fenómenos relacionado con las variables económicas.
Entonces lo que nos están diciendo ahí es que los individuos van a tener un comportamiento en función de unas variables económicas que ya vimos que son cuantitativas, o sea, en función de los precios y las cantidades. Entonces eso es lo de la teoría económica. Y ahí por ese lado, vamos a ubicar la economía clásica, que es la que nos importa. Entonces lo que nos dice en el texto del profesor Bolaño es que la teoría económica entonces se divide en dos también, en teorías simplificadas y teorías complejas. Entonces vamos a ver, las teorías simplificadas y complejas, ¿qué nos dicen? Nos dicen que son construcciones teóricas que tratan de explicar lo esencial de un fenómeno, ambas. ¿Qué es lo que las diferencia? Las diferencia en unas características, que es que las teorías simplificadas son ideales y genéricas, mientras las teorías complejas son concretas y específicas. ¿Qué quiere decir eso? Que las teorías simplificadas, digamos que hacen un nivel de abstracción. La diferencia entre las dos es el acercamiento hacia la realidad. Las teorías simplificadas son unas teorías para entender unos patrones generales de la sociedad independientemente del tiempo y el espacio. O sea que son teorías que son construidas para que perduren en el tiempo y que se cumplan en cualquier lugar. O sea, teorías que sirvan para explicar el comportamiento de un individuo en Colombia o el comportamiento de un individuo en China o en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Bueno, mientras que las teorías complejas, como son más concretas y específicas, se acercan más a explicar la realidad concreta, lo que quiere decir que tiene una limitación de tiempo y espacio, digamos, más estrecha que las teorías simplificadas. Las teorías simplificadas tienen un mayor alcance en tiempo y en espacio, mientras que las complejas tienen una limitación en el sentido de que como son más específicas y concretas a un caso, entonces se acercan más en el tiempo y en el espacio. Entonces, por ejemplo, esas teorías se encargan de explicar un fenómeno económico, pero solo en Colombia o solo en España. Entonces, mire que limitan el espacio. Y también de ese fenómeno, como es algo más detallado, concreto y específico, entonces en el tiempo tiene que ser un año determinado. Ahora, la teoría clásica que nosotros vamos a ver, digamos que una teoría que surge principalmente en el siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, tiene sus primeros avances y todavía en la actualidad esas teorías sirven para comprender algunas cuestiones de los fenómenos económicos. Entonces, mire que es una teoría que ha tenido un alcance en el tiempo y enseguida en cualquier país estudian la teoría clásica. Entonces, esas teorías son más simplificadas, entonces nos vamos por la rama de las teorías simplificadas. Las teorías simplificadas se dividen también en teorías generales y teorías parciales. En la definición les dicen que son representaciones conceptuales razonadas. Entonces, con eso les están diciendo que esas representaciones están en la mente de los individuos que están tratando de comprender los fenómenos. Las dos tienen la misma definición. ¿En qué se diferencian? En que las generales obviamente tratan de estudiar el fenómeno en términos más, digamos, amplios, más globales, mientras que la teoría parcial solo es una parte de esa generalidad, de ese fenómeno general. Por ejemplo, nosotros podemos decir que la teoría general va a ser el estudio de las ciencias y que las ciencias, por lo tanto, entonces la vamos a dividir para estudiarla por partes y que las partes van a ser las ciencias, por un lado estudiamos las ciencias formales y por el otro las ciencias factuales, como ya habíamos dicho. Entonces, otro ejemplo sería que una teoría general va a ser estudiar la ciencia económica y que la ciencia económica la vamos a estudiar desde la parte microeconómica y desde la parte macro. Entonces, la micro y la macro serían teorías parciales de una más general que sería la economía. O incluso también uno podría decir, bueno, vamos a estudiar como teoría general la macroeconomía, pero la macroeconomía la vamos a estudiar por partes también. Entonces primero estudiamos los sectores económicos, entonces vamos estudiando el sector privado e incluimos el consumo y la inversión. Después incluimos el sector público, incluimos el gasto del gobierno. Después incluimos el sector externo, incluimos entonces exportación e importación. Y entonces todo eso sería teorías
parciales de la teoría general que sería la macroeconomía. Entonces esos serían como ejemplos para entender la diferencia entre las dos. Ahora, ¿qué pasa? Que la teoría clásica es una teoría que estudia los fenómenos económicos como un sistema. Entonces trata de comprender el comportamiento de todos los individuos en una sociedad en términos generales. Entonces, por lo tanto, es una teoría general. Entonces nos vamos por la rama de la general y dejamos a un lado las parciales. Las generales, les dicen en el texto del profesor Bolaño, se dividen en teorías ortodoxas y teorías heterodoxas. Ahora, en la definición, recuerden que les dicen que las teorías ortodoxas son principalmente pues, las teorías dominantes, mientras que las heterodoxas son las teorías contestatarias de esas teorías dominantes que son las ortodoxas. Ahora, aquí lo que nos interesa mucho es la característica principal de las dos teorías, y es que las ortodoxas pues tienen principalmente un enfoque real, mientras que las teorías heterodoxas tienen principalmente un enfoque monetario. ¿Qué quiere decir lo del enfoque real de las teorías ortodoxas? Ellos nos van a decir que el dinero es muy importante en la economía, pero es muy importante como medio para alcanzar los fines, o sea, como medio de transacción para facilitar los intercambios. Pero no es esencial para explicar la formación de los precios, que es la que hace que los individuos tengan un determinado comportamiento en la sociedad. Entonces no determina el comportamiento de los individuos en la sociedad. Por lo tanto, el dinero no es importante para eso. Entonces siempre nos van a hablar de precios relativos, y cuando nos hablan de precios relativos siempre nos van a poner a decir que los individuos se comportan de acuerdo a las cantidades. Entonces nunca va a ser el aspecto monetario importante para ese comportamiento. Mientras que las heterodoxas sí nos dicen, principalmente la teoría keynesiana y la teoría marxista, que el dinero va a ser importante para determinar el comportamiento de los individuos en la sociedad, y principalmente pues Marx también en la estructura de la acumulación en el modelo capitalista, que es el que él estudia. Entonces para ellos sí va a ser relevante. Pero la economía clásica, que es el propósito de nosotros, va a ser considerada dentro de las ortodoxas porque ellos tienen en cuenta es un enfoque real. Entonces nos vamos por ese lado y dejamos a un lado de las heterodoxas. Las teorías ortodoxas se dividen en teoría clásica y teoría neoclásica. Entonces ahí ya llegamos pues al propósito que era la clásica. La cuestión es diferenciarlas, y las dos se diferencian por las características. Como ya dijimos, las dos tienen un enfoque real. Pero la diferencia es que la teoría clásica va a tratar los agentes económicos como agentes heterogéneos, mientras que la teoría neoclásica los va a tratar como homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la teoría clásica vamos a hablar de tres clases sociales principalmente, que va a ser el capitalista, el terrateniente y el trabajador. Y ellos en el sistema productivo van a cumplir un papel, un rol diferente. Como cumplen un rol, un papel diferente, van a tener distintos ingresos, y de acuerdo a esos ingresos entonces van a tener su comportamiento en la sociedad también. De acuerdo a eso entonces son agentes distintos, por eso son agentes heterogéneos, y para los clásicos eso va a ser importante. Mientras que los neoclásicos, por ejemplo, nos van a hablar de agentes homogéneos, es porque ellos nos van a decir que no importa las clases, sino que lo que importa es el comportamiento del individuo en la sociedad. Y entonces van a decir que siempre nos vamos a comportar con un patrón de conducta determinado por el rol que nosotros juguemos en la sociedad, pero como consumidores o productores. ¿Qué quiere decir? Que así uno tenga un ingreso muy alto o tenga un ingreso muy bajo, siempre se va a tener un comportamiento como consumidor con un patrón de conducta igual. Lo mismo como productor. En el productor no quiere decir que usted tenga que tener una empresa para ofrecer un bien, sino que si usted en algún momento cumple el papel de oferente, y uno, por ejemplo, si no tiene nada, sino la mano de obra, cumple un papel como oferente ofreciendo mano de obra. Y entonces ahí es donde ellos dicen que el individuo también va a tener un comportamiento como oferente. ¿Y cuál es el comportamiento como oferente? Que uno quiere que le paguen lo más que se pueda por el producto que está ofreciendo, y ese comportamiento lo van a tener todos, independientemente del que sea. Entonces por eso dicen que los agentes son homogéneos. Y desde el punto de vista del consumidor, ¿qué es lo que quiere el consumidor? Que le cobren el precio más bajito que se pueda por el bien,
ese comportamiento o ese rol lo van a tener todos los individuos en la sociedad en cualquier momento. Entonces ahí digamos que cumplimos con el propósito de la primera parte, que es mirar lo del objeto, identificar la teoría o la economía clásica, dónde está identificada dentro de la economía y la economía dentro de las ciencias.